Nieves destrozó al equipo verde y dejó a Shailene llorando en el piso de la cocina más famosa de la televisión latina. Sin filtro, sin remordimiento, como si la competencia fuera su territorio personal y el resto de los participantes simplemente estorbaran en su propio espacio. Y lo hizo delante de todos, con cámaras encima, con jueces observando cada movimiento, con compañeros que llevaban días aguantando una presión que ya no cabía entre esas paredes. Lo que Nieves hizo hoy no fue simplemente una explosión de temperamento en un mal momento. Fue una demostración pública de algo que lleva semanas incubándose dentro de ese equipo y que hoy finalmente reventó con una fuerza que nadie que lo vea va a olvidar fácilmente. Y si estás tan indignado como nosotros por la actitud que está mostrando Nieves en este capítulo, comenta aquí abajo lo que opinas, porque lo que te vamos a contar ahora mismo te va a sacar de quicio todavía más. Porque esto ya dejó de ser tensión entre compañeros para convertirse en algo que tiene a todo el equipo al borde del colapso total. Y el capítulo del miércoles 19 de agosto de Top Chef VIP apenas está comenzando a mostrar lo peor de todo lo que está pasando. Estamos en el 8º capítulo de la 5ª temporada, y el ambiente dentro de esa cocina ya huele a pólvora mojada. Los avances exclusivos que están circulando muestran algo que muchos esperaban, pero que pocos querían ver llegar tan pronto y con tanta violencia emocional. El equipo verde convertido en una olla de presión sin válvula de escape, sin liderazgo real, sin comunicación funcional, sin ningún tipo de red de contención para los que están cayendo. Shailene llorando en el piso. Nailea con esa cara de quien sabe exactamente lo que está haciendo aunque nadie a su alrededor pueda verlo todavía. Y Nieves, en el centro absoluto de todo, con esa energía que o te arrastra hacia adelante o te aplasta contra el suelo sin darte tiempo a levantarte. Hay algo debajo de todo esto que va mucho más allá de una mala racha colectiva dentro de una cocina. Mucho más. Y lo que este capítulo va a revelar en las próximas horas cambia completamente la lectura de todo lo que ha pasado en esta temporada desde el primer día. Hay que entender de dónde viene esta bomba para que explote con toda su fuerza y en todo su contexto. El reality lleva apenas 8 capítulos emitidos, pero el nivel de estrés acumulado entre los participantes ya rompió cualquier techo razonable hace días. Eso pasa inevitablemente cuando encierras a personas con egos grandes, con carreras construidas sobre la imagen pública y con una necesidad real de ganar en una cocina llena de cuchillos, cámaras y cronómetros que no perdonan. El contexto de Top Chef VIP no es el de un programa de entretenimiento suave. Es un formato de élite donde los errores se pagan en tiempo real y donde la presión no cede nunca porque las grabaciones no paran. Cada hora dentro de esa cocina acumula tensión sobre tensión. Y cuando en ese contexto llega Sandarti al equipo verde con toda su energía, con toda su actitud positiva y su disposición de dar el 100% desde el primer segundo, Nieves recibe esa llegada como si alguien hubiera interrumpido algo que consideraba suyo, algo intocable, algo sagrado. La expresión de Nieves en los avances que están circulando lo dice absolutamente todo sin necesidad de subtítulos. Molesta, fría, calculada. Con esa mirada que en cocina profesional de alto nivel se traduce en una sola orden que no necesita palabras. Aquí mando yo, y el que no lo entienda, aprende por las malas. El problema central es que en un reality de este nivel y de este alcance, ese tipo de actitud no construye nada que dure. Quema. Y lo que se está quemando ahora mismo dentro del equipo verde tiene un nombre y un apellido. Si crees que esto es todo lo que hay detrás de lo que está pasando con Nieves en este capítulo, comenta lo que piensas, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de esta historia y de todos los que participan en ella. Lo que Nieves siente, según muestran con claridad los avances de hoy, es que le tocó el peor reparto posible en el peor momento posible de la competencia. Shailene lleva días sin estar al 100% de salud, y eso en una competencia de cocina de élite se paga de forma inmediata y sin misericordia. Las ausencias acumulan diferencias de práctica, de ritmo, de memoria muscular en técnicas que los demás llevan semanas perfeccionando.
Y esa diferencia se vuelve dolorosamente visible cuando el cronómetro corre y los platos tienen que salir perfectos o simplemente no salen. Nieves lo ve, lo procesa, y en vez de absorber esa presión con la templanza que se espera de alguien que aspira a liderar un equipo en una competencia de este nivel, la expulsa hacia afuera con toda su fuerza, directo sobre las personas que menos recursos tienen en ese momento para recibirla. Sus propios compañeros ya empezaron a quejarse en cámara de forma abierta y sin rodeos. Dicen que necesita cambiar urgentemente su actitud, que la energía que genera está intoxicando al grupo desde adentro, que es físicamente imposible cocinar bien con esa presión adicional encima de todo lo que ya exige el formato. Y cada vez que alguien lo dice en voz alta delante de las cámaras, la tensión dentro del equipo sube un escalón más hacia un punto de quiebre que todos pueden ver venir, pero que nadie parece capaz de detener. Hay algo en la dinámica de este equipo que recuerda a lo peor de una cocina profesional en su noche más difícil. Todo el mundo sabe exactamente lo que hay que hacer. Nadie logra ponerse de acuerdo en cómo hacerlo juntos. Y el servicio se derrumba solo por el peso de su propia tensión interna. Shailene termina llorando. Eso ya está confirmado sin ningún margen de duda en los avances que circulan. Y ese llanto tiene capas que van mucho más allá de lo que una primera lectura permite ver. Hay cansancio físico genuino acumulado durante días de competencia sin sentirse completamente bien, con una curva de aprendizaje más pronunciada que la del resto precisamente por las ausencias que no eligió tener. Pero hay algo más encima de todo eso, algo que se instala en el cuerpo y en la cabeza de una forma que el cansancio físico solo no explica del todo. La convivencia sostenida con alguien cuya energía te aplana. Porque no hace falta que Nieves diga nada explícitamente hiriente para que el daño ocurra y se instale. Basta con el tono constante, con la mirada que descarta antes de escuchar, con la forma en que una idea es ignorada o aplastada antes de que termine de salir de la boca de quien la propone. Shailene absorbe todo eso, cada detalle, cada gesto, cada silencio cargado, y en algún punto preciso del capítulo de hoy, ese peso acumulado se derrama de la única forma que le queda disponible. Las lágrimas en Top Chef VIP siempre cuentan una historia que las palabras no alcanzan a decir con suficiente claridad. Y la historia que cuenta el llanto de Shailene hoy habla de agotamiento total, de alguien que llegó con ilusión y que está siendo consumida por una dinámica que nunca debió recaer sobre ella con tanta intensidad. Y lo que viene después de ese momento dentro del capítulo es todavía más grave de lo que cualquiera que vea los avances podría imaginar en este instante. Los rumores sobre Shailene llevan días circulando en todas las comunidades de fans del reality en internet y apuntan todos sin excepción en la misma dirección. Podría ser una de las próximas eliminadas, si no la próxima directamente. La razón que se manejaba inicialmente era la salud. Ausencias, recuperación, el cuerpo que no responde al ritmo que exige una competencia de este nivel. Pero ahora, con lo que muestran los avances del capítulo de hoy, aparece otra variable encima de esa que complica todavía más la ecuación: el rendimiento directamente afectado por la dinámica tóxica que se ha instalado en el equipo. Porque en Top Chef VIP, puedes sobrevivir perfectamente a un mal día en la cocina si tu cabeza está en su sitio. Puedes recuperarte de un plato fallido si el ambiente de tu equipo te sostiene en vez de hundirte. Pero cuando el entorno que te rodea te destruye mentalmente, antes de que siquiera empiece el servicio, antes de que el primer cuchillo toque el primer ingrediente, la recuperación se convierte en algo casi imposible de gestionar en tiempo real. Y el equipo verde hoy mismo lo está viviendo de la forma más cruda y más visible que ha dado esta temporada. Mientras tanto, el equipo vino tinto parece operar en un universo paralelo, concentrado, alineado, con la cabeza puesta en los platos y no en el drama que los rodea. La diferencia entre los dos equipos hoy no necesita ningún tipo de análisis sofisticado para entenderse. Se ve sola desde el primer segundo. Y todavía no te he contado lo más fuerte de todo lo que está pasando en este capítulo. Así que comenta ahora mismo lo que crees que va a ocurrir con el equipo verde antes de que termines de escuchar esto, porque lo que falta por salir
es lo que de verdad cambia toda la lectura de esta temporada y de las personas que participan en ella. Porque mientras todo el mundo dirige su atención hacia Nieves y señala su actitud como el origen de todos los problemas del equipo verde, hay otra jugadora dentro de ese mismo equipo que está operando en un silencio estratégico que resulta cada vez más inquietante a medida que avanza la temporada: Nailea. Y lo que se está diciendo sobre Nailea en los últimos días dentro de las comunidades más activas de seguidores del reality tiene un nivel de profundidad que, si se confirma con lo que muestra el capítulo de hoy, convierte este episodio en uno de los más importantes y más complejos de toda la quinta temporada. Los avances la muestran llorando también. Aparentemente frágil, aparentemente desbordada por la situación, aparentemente al límite igual que Shailene. Pero hay personas que llevan semanas observando con atención cada uno de sus movimientos dentro del reality, y que están llegando de forma independiente a una conclusión que incomoda profundamente. Nailea sabe exactamente lo que hace. Cada lágrima, cada plato que no sale como debería, cada momento en que parece que no está dando el 100%, podría no ser un error ni un signo de debilidad real. Podría ser una elección, una decisión consciente, una estrategia construida con una precisión que el formato del reality hace muy difícil de detectar desde adentro. La teoría que circula con más fuerza en los últimos días entre los seguidores más analíticos del reality es la siguiente: Nailea está fingiendo debilidad de forma deliberada y sostenida para activar el mecanismo de eliminación natural del juego sobre los participantes más fuertes, los que representarían una amenaza real cuando la competencia llegue a su fase verdaderamente decisiva. Porque hay una lógica brutal y perfectamente funcional en esa estrategia cuando se analiza sin dejarse llevar por la emoción del momento. Si logras convencer a tus compañeros de que eres el eslabón más débil del equipo, nadie te teme. Nadie dedica energía a posicionarte como objetivo. Nadie te pone en el radar de las personas que deciden a quién eliminar. Y mientras esa percepción se instala y se solidifica en la cabeza de todos los demás, los participantes más fuertes quedan completamente expuestos porque son los que generan más miedo, los que se ponen bajo el foco de atención, los que terminan siendo enviados a eliminación primero. Los que podían vencerte son sacados del juego antes de que el juego llegue al punto donde importa de verdad. Y cuando ya no queda nadie que realmente pueda vencerte, ahí es exactamente cuando aparece la versión real. La Nailea que cocina sin freno. La que gana. La que nadie vio venir porque todos estaban mirando hacia otro lado completamente distraídos por el drama visible. Es una estrategia que tiene nombre reconocido en todos los realities del mundo, y que, cuando se ejecuta bien y con la frialdad suficiente, lleva a la gran final a personas que nunca estuvieron en el radar de absolutamente nadie durante las semanas anteriores. La pregunta que este capítulo no va a responder de forma directa es si Nailea está siendo tan brillante y tan calculadora como sugiere la teoría, o si simplemente está luchando de verdad contra todo lo que tiene encima, y la narrativa le cargó una historia que no es suya ni la representa. Los avances del capítulo de hoy muestran a Nailea en un momento de quiebre aparente, que encaja perfectamente con el patrón que ya hemos visto antes en ella durante esta temporada. Lágrimas. Esa misma energía de fragilidad visible que ya apareció en momentos anteriores de la competencia y que cada vez genera más división de opiniones entre quienes la observan desde afuera. Y justo ese momento, colocado en el contexto de un equipo verde que está explotando por todos sus costados simultáneamente, con Nieves generando fricción activa y Shailene al límite absoluto de lo que puede aguantar, hace que sea casi imposible distinguir desde afuera qué es completamente real y qué tiene capas de cálculo debajo. Esa es precisamente la parte más perturbadora de toda esta situación cuando se analiza con honestidad, porque si Nailea realmente está sufriendo, merece toda la empatía del mundo y toda la comprensión que el contexto permite. Y si está jugando con esa imagen de una forma tan consciente y tan sostenida, merece que todos le reconozcan sin reservas que está jugando mejor que nadie dentro de esa cocina. El problema real es que en este momento preciso,
Nadie puede saberlo con certeza suficiente para afirmarlo sin dudas. Nadie. Y esa ambigüedad irresoluble es exactamente el tipo de combustible narrativo que mantiene vivo un reality de este nivel, mucho más allá de sus platos y sus técnicas culinarias. Lo que sí está completamente claro, sin ningún margen para la interpretación, es que el equipo verde hoy va a sufrir de una forma que los avances no hacen más que anticipar parcialmente. Ese equipo llega al reto de salvación con la moral destruida desde adentro, sin ningún tipo de comunicación real y funcional entre sus integrantes, con una figura dominante que genera más tensión que soluciones prácticas y con al menos 2 participantes en estado de quiebre emocional visible antes de que el reto siquiera arranque. Las probabilidades de que ese equipo sea capaz de rendir al nivel que exige el formato en esas condiciones son prácticamente inexistentes. El equipo vino tinto, con Ninel en modo competencia total y sin el lastre del drama interno, tiene todo a su favor para llevarse la victoria de hoy de forma clara y contundente. Porque en Top Chef VIP, cuando la cabeza está en orden y el equipo funciona como una unidad real, los platos salen. Y cuando la cabeza está en caos absoluto y el equipo es un campo de batalla emocional, los platos lo reflejan con una precisión que no tiene piedad. El capítulo de hoy va a demostrarlo de la manera más brutal y más definitiva que ha dado esta temporada hasta ahora. Y nadie que esté viendo esto va a poder decir que no lo vio venir. Hay un elemento adicional que no puede ignorarse dentro del análisis de este capítulo, y que añade una capa más de complejidad a todo lo que ya está ocurriendo. Este es un capítulo de salvación, con todo lo que eso implica dentro de la mecánica del formato. Lo que significa de forma concreta que hay una eliminación activa, lista para ejecutarse, acechando sobre cada uno de los participantes que entran a esa cocina hoy, y esa eliminación sorpresa que los propios productores ya anticiparon en el título del capítulo, no cae sobre cualquiera de forma aleatoria. Cae sobre alguien cuya salida va a golpear al público con una fuerza que se va a sentir durante los capítulos que vienen después. El nombre que más se repite en todas las conversaciones cuando se habla de posibles eliminaciones en este punto exacto de la temporada es Shailene. La acumulación de factores es demasiado precisa para ignorarla. Las ausencias por salud, el rendimiento afectado de forma visible, el contexto destruido del equipo verde y la presión constante que le está generando Nieves forman un cuadro que, visto desde cualquier ángulo externo, apunta en una sola dirección con una claridad que resulta difícil de contradecir. Pero en Top Chef VIP, las cosas pocas veces ocurren exactamente como el público anticipa, y esa imprevisibilidad calculada es exactamente la razón por la que nadie que siga este reality puede apartar los ojos de la pantalla en un capítulo como este. Esto es lo que estaba pasando dentro del equipo verde. Y aquí viene lo que lo cambia absolutamente todo. La eliminación sorpresa de hoy en el capítulo del miércoles 19 de agosto de Top Chef VIP sería Shailene. Los indicios que han circulado durante días en internet, los patrones de actividad en redes sociales analizados tras el temblor en Colombia, que funcionó involuntariamente como un detector natural de quién seguía activo en la competencia en tiempo real, y la dinámica interna completamente fracturada del equipo verde, apuntan todos al mismo nombre sin excepciones. Shailene no activó redes en ese momento clave que para los seguidores más atentos del reality funciona como señal inequívoca. Ninel sí lo hizo de forma inmediata, y eso confirmó lo que todos sospechaban desde que se anunció su aparente renuncia el domingo anterior. Fue un momento de guión construido para generar drama, no una salida real de la competencia. Shailene, en cambio, el silencio. Completo, sostenido. Y en un reality pregrabado con la estructura de Top Chef VIP, el silencio en redes sociales, durante un momento de crisis pública de ese calibre, tiene un solo significado posible para quien sabe leer esas señales. Ya no estás dentro de la competencia. La combinación de ausencias por salud, rendimiento claramente afectado, presión sostenida del equipo verde y esos patrones de comportamiento en redes forma un caso argumentativo
que resulta muy difícil de desmontar con los datos disponibles en este momento. Si esto se confirma en el capítulo de hoy, Shailene se va de Top Chef VIP sin haber podido mostrar todo lo que realmente puede dar dentro de una cocina de competencia. Y eso, más allá del drama y de las narrativas que el formato construye alrededor de cada participante, es genuinamente injusto, de una forma que merece ser dicho sin rodeos. Y si crees que Nieves y todo lo que ha generado dentro del equipo tiene responsabilidad directa en que esto haya llegado hasta aquí, comenta lo que deberían hacer los productores del reality con esta situación, porque esta historia tiene más capas de las que el capítulo de hoy va a mostrar en pantalla. La salida de Shailene del reality, si se confirma con el capítulo de hoy, deja al equipo verde en una posición todavía más comprometida y más frágil de lo que ya estaba antes de esta noche. Con menos integrantes disponibles, con Nieves como figura dominante sin ningún contrapeso real que pueda equilibrar su energía, y con Nailea operando en ese espacio ambiguo e indefinible entre la víctima genuina y la estratega calculada que nadie termina de ubicar con precisión. El equipo pierde a alguien que, pese a todas las dificultades que enfrentó y al rendimiento afectado por circunstancias que no eligió, era una presencia que humanizaba la dinámica interna del grupo, que le daba una dimensión emocional que sin ella simplemente desaparece. Su llanto de hoy, esa imagen de alguien que llegó a Top Chef VIP con toda la ilusión del mundo y que se va desgastada y quebrada por circunstancias que escaparon completamente a su control, va a quedarse en la memoria colectiva de esta temporada de una forma que ningún plato brillante puede reemplazar. Esas imágenes pesan más que cualquier victoria técnica. Y el público que lleva semanas siguiendo esta historia lo siente en el cuerpo antes de que el cerebro termine de procesarlo. Nieves sale de este capítulo con una reputación que tiene una grieta nueva y visible que no existía con esta profundidad antes de hoy. Porque una cosa es ser competitiva hasta los límites del formato, intensa en cada reto, exigente con el propio rendimiento y con el de los demás. En cocina profesional de alto nivel, eso no solo se acepta como parte del territorio, se valora como una característica de quienes llegan lejos. Pero existe una línea muy concreta y muy real entre la exigencia que eleva a las personas que la rodean y la actitud que las destruye sin producir ningún resultado positivo que justifique el daño. Y lo que muestran los avances del capítulo de hoy, sugiere con una claridad incómoda que Nieves cruzó esa línea de una forma que las cámaras registraron sin posibilidad de edición que lo suavice completamente. El público que sigue este reality lleva temporadas entrenado para distinguir esa diferencia con una precisión que sorprende. Y cuando un participante pierde el favor del público en un formato como este, la recuperación no es imposible, pero es lenta, costosa, y requiere un cambio visible que hasta ahora Nieves no ha mostrado ninguna señal de querer ejecutar. Tiene talento real, tiene una personalidad que genera engagement genuino, tiene el potencial técnico para llegar muy lejos en esta competencia si canaliza lo que tiene de forma diferente. Pero si continúa exactamente en este camino sin ninguna corrección de rumbo, podría terminar siendo eliminada en un momento en que absolutamente nadie en el público sienta la necesidad de ponerse triste. Y eso, dicho sin anestesia, es lo más duro que se puede decir sobre alguien dentro de un reality de esta magnitud, que su salida no duele a nadie. Nailea sale de este capítulo más misteriosa e ilegible que nunca para quienes la observan desde afuera, intentando descifrar qué hay realmente detrás de cada uno de sus gestos. Si la teoría del juego maestro y la estrategia calculada resulta cierta y se sostiene con lo que el capítulo de hoy muestra, estamos ante una de las jugadoras más frías, más pacientes y más inteligentes estratégicamente que ha producido Top Chef VIP en sus 5 temporadas completas. Si resulta que la teoría no tiene fundamento real y todo es una lectura equivocada impulsada por el deseo de encontrar complejidad donde hay simplemente sufrimiento, estamos ante alguien que está luchando de verdad contra todo lo que tiene encima y a quien la narrativa colectiva le cargó encima una historia que no pidió y que no la representa.
De cualquiera de las dos formas posibles, Nailea es ahora mismo el nombre que genera más conversación, más debate y más división de opiniones en todas las comunidades activas de seguidores del reality. Y eso, en términos de visibilidad dentro de un juego que vive de la atención sostenida, es exactamente el lugar donde quieres estar cuando la competencia todavía tiene muchos capítulos por delante. El equipo Vino Tinto y Ninel emergen de este capítulo en una posición notablemente más fortalecida que antes de hoy. La concentración colectiva gana sobre el caos individual. Siempre. En todos los formatos de competencia y en todas las condiciones posibles. Y el capítulo del 19 de agosto va a ser uno de esos episodios que los seguidores de esta temporada citan meses después, cuando intentan identificar el momento exacto en que todo empezó a torcerse de forma irreversible para el equipo verde. El punto de inflexión. El episodio donde el drama interno se comió a la competencia desde adentro, y donde las consecuencias de eso se volvieron imposibles de revertir con el tiempo disponible que quedaba. Hay una pregunta que este capítulo deja flotando en el aire y que ninguna cámara va a responder de forma directa ni explícita. ¿Hasta qué punto los productores de Top Chef VIP están gestionando y moldeando activamente estas dinámicas internas para construir la narrativa que el formato necesita? Porque la distribución de equipos que terminó colocando a Shailene bajo la presión directa de Nieves en el momento más vulnerable de su participación no fue un accidente sin consecuencias que nadie anticipó. Los realities pregrabados con el nivel de producción de este formato tienen margen real para ajustar, para reeditar, para enfatizar ciertos momentos sobre otros y para construir una narrativa que maximice el impacto emocional sobre el público que lo sigue cada semana. Y la narrativa que están construyendo alrededor del equipo verde en este capítulo específico es tan precisa en sus tiempos, tan cargada emocionalmente en cada uno de sus momentos clave, que resulta genuinamente difícil creer que es puramente espontánea, sin ningún tipo de intervención consciente. Eso no invalida ni minimiza el sufrimiento real y completamente genuino de quienes están adentro viviendo cada segundo de esa presión. Pero sí pone sobre la mesa una incomodidad que el espectador promedio prefiere no mirar de frente. Que lo que parece caos absoluto puede tener un arquitecto que lo diseñó con mucho más cuidado del que nadie admitirá jamás en público. Shailene llorando en el piso de la cocina más famosa de la televisión latina, mientras Nieves continúa hacia adelante sin pestañear y sin mostrar ninguna señal de que lo que dejó atrás le pesa lo más mínimo. Esa imagen concreta y específica resume todo lo que está mal y todo lo que está irónicamente bien en Top Chef VIP al mismo tiempo, en la misma imagen, sin necesidad de añadir ninguna explicación adicional. Lo que está profundamente mal, que alguien tan expuesta y tan vulnerable en este momento de la competencia terminara colocada en el equipo más explosivo y más destructivo de toda la temporada sin ninguna red de protección real. Lo que está funcionando exactamente como debe. Que la televisión de verdad, la que se hace bien y con ambición, rara vez miente sobre quién es quién, cuando la presión aprieta de verdad y no hay escapatoria posible. El capítulo de hoy, 19 de agosto, es de los que no se olvidan una vez que se ven. Y tú lo estás viviendo en tiempo real, exactamente en el momento en que ocurre, antes de que nadie más te cuente cómo termina.